Queridos amigos, bienvenidos una vez más a los relatos del abuelo. Soy Valentín, su abuelo contador de historias. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar una nueva aventura llena de recuerdos imborrables. ¿Están listos? Entonces, comencemos. Imaginen una calle empedrada, iluminada por faroles antiguos, cuyas luces no solo vencen a la oscuridad, sino que también iluminan el corazón. Esta es la historia de un joven llamado Elías y de un farolero que no encendía lámparas comunes, sino los rincones más oscuros del alma. ¿Están listos? Entonces, comencemos. Elías tenía el corazón herido. La vida no había sido amable con él. Su infancia, lejos de estar llena de juegos y risas, estuvo marcada por el abandono y la tristeza. Su madre falleció cuando él apenas tenía 7 años. Recuerda aún el olor del hospital, la sensación de una mano que se aflojaba lentamente dentro de la suya, y un silencio tan profundo que ni los pájaros se atrevieron a cantar ese día. Su padre nunca supo cómo lidiar con el dolor. Se encerró en sí mismo, en su trabajo, en sus botellas, y cuando hablaba era para gritar. Con el tiempo, Elías aprendió a callar, a esconderse, a dejar de esperar abrazos. Con apenas 15 años se marchó de casa. Vivía desde entonces en una pequeña habitación alquilada, en un barrio donde los días pasaban sin pena ni gloria. Trabajaba en un taller mecánico, engrasaba piezas, cambiaba neumáticos, escuchaba las quejas de los clientes y guardaba cada palabra en el silencio de su pecho. Pero por las noches caminaba. Recorría calles vacías, sin rumbo. A veces creía que buscaba algo, otras veces solo caminaba para no pensar. Esa noche, sin embargo, algo fue distinto. Una niebla espesa cubría el barrio. Los faroles de siempre estaban apagados, y en medio de esa penumbra apareció él. Una figura delgada, envuelta en una capa que rozaba el suelo, con un sombrero viejo y una vara luminosa en la mano. Parecía sacado de otro tiempo, de otro mundo. Elías se detuvo. «¿Quién es usted?», preguntó, sin ocultar su tono defensivo. El anciano alzó ligeramente la cabeza. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos. «Soy el farolero», dijo con voz calmada. «No enciendo calles, enciendo almas». Elías frunció el ceño. «¿Y eso qué significa? ¿Es alguna especie de truco de feria?». El farolero no respondió de inmediato. Caminó hacia un farol viejo cubierto de óxido, lo tocó suavemente con su vara, y una llama azul emergió, danzante. No era una luz cualquiera, tenía profundidad, tenía alma, y en el instante en que se encendió, Elías sintió un golpe en el pecho. Una imagen apareció en su mente, como si alguien hubiera abierto una puerta sellada con llave. Su madre acariciándole el cabello, la cocina iluminada por una lámpara tenue, el sonido de una canción de cuna. Era un recuerdo olvidado, uno que no sabía que aún vivía dentro de él. Sintió un nudo en la garganta. ¿Qué fue eso? Cada farol guarda una emoción que alguien ha olvidado, explicó el anciano. Tú llevas muchas apagadas, demasiadas. Elías respiró hondo, confundido, molesto, vulnerable. No necesito ayuda, estoy bien así. Nadie está bien en la oscuridad, respondió el farolero. Pero tú decidirás si quieres seguir en ella o encender tu propio camino. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. El farolero comenzó a alejarse, y con cada paso que daba iba encendiendo faroles a su alrededor. Pero cada llama tenía un color distinto. Verde esperanza, violeta perdón, amarillo ternura, rojo coraje, blanco paz. Elías los miraba boquiabierto.
Cada farol que se encendía le provocaba una sensación diferente. No sabía cómo explicarlo, pero lo sentía, en el pecho, en los ojos, en la piel, y cuando el farolero desapareció al doblar una esquina, Elías se quedó allí, inmóvil, como si algo dentro de él acabara de despertar después de años dormido. Aquella noche no pudo dormir. Se acostó en su cama, pero su mente viajaba una y otra vez al recuerdo de la llama azul. Volvía a escuchar la voz de su madre, a oler el jabón con el que lo bañaba de pequeño, a ver su sonrisa cansada pero cálida. Y en medio de la noche murmuró: ¿y si no todo está perdido? Elías no era de hablar consigo mismo, pero esa pregunta flotó en el aire como un suspiro. Por primera vez en mucho tiempo no pensaba en venganza, ni en huir, ni en olvidar. Pensaba en recordar, y algo dentro de él, muy al fondo, le susurró: quizá esa no sea la última vez que veas al farolero. La mañana siguiente, Elías se levantó más tarde de lo habitual. Su cuerpo se sentía pesado, como si el encuentro de la noche anterior lo hubiera desgastado por dentro. Y tal vez era cierto. Quizás por primera vez se había enfrentado a su propio reflejo. No el del espejo, sino el del alma. En el taller todo transcurrió como siempre: el ruido de las herramientas, el olor a grasa y combustible, las bromas groseras de los compañeros. Pero Elías estaba ausente, como si su cuerpo trabajara, pero su mente aún caminara bajo los faroles mágicos de la noche anterior. «Oye, ¿estás sordo o qué?», le gritó Julián, el jefe del taller. «Te estoy hablando desde hace medio minuto». Elías parpadeó, volviendo a la realidad. «Perdón», murmuró, «estás raro últimamente. ¿Te pasa algo?» «No, nada», respondió, aunque sabía que no era verdad. Porque sí, algo pasaba. Por primera vez en años, sentía que su rabia estaba perdiendo fuerza, como si una grieta se hubiera abierto en la armadura que había construido para protegerse del mundo. Y esa noche, sin saber por qué, volvió al mismo callejón. La niebla ya no estaba, el aire era frío pero limpio, y los faroles ahora estaban encendidos. Uno por uno iluminaban el camino, y al final de todo, como si el tiempo no hubiera pasado, allí estaba el farolero, el mismo sombrero, la misma capa, la misma luz en los ojos. «Sabía que volverías», dijo sin volverse. «No lo tenía planeado», respondió Elías. «Mis pies vinieron solos». «El alma es más sabia que el cuerpo», murmuró el anciano encendiendo otro farol. «Solo necesitas escucharla». Elías se acercó con cautela. No sabía si quería hablar o solo observar, pero en ese silencio compartido sintió algo parecido a la paz. «Ayer, cuando encendió esa luz azul, recordé a mi madre», dijo, casi en un susurro. «No pensaba en ella desde hace años. No me lo permitía». «Porque dolía», dijo el farolero. Elías asintió. «¿Por qué me mostraste eso? Porque lo necesitabas». «¿Y qué pasa ahora?» El farolero levantó su vara y con un pequeño giro de muñeca encendió otro farol. Esta vez la llama era violeta. Elías sintió un cosquilleo en el pecho, luego una opresión, y después un rostro apareció en su mente. Su padre, gritando, lanzando cosas, llorando en secreto cuando pensaba que su hijo dormía. «No», dijo Elías, retrocediendo, «no quiero ver esto». A veces lo que más nos duele es lo que más necesitamos sanar. «Él me falló», gritó Elías, «me dejó solo, me trató como a un extraño. Yo era solo un niño». «Y él era solo un hombre roto», dijo el farolero. El silencio cayó como una losa. «No lo justifico», añadió, «pero entender no es justificar, es liberar. Perdonar no significa olvidar, significa
soltar el peso. Elías bajó la cabeza, no quería llorar, pero sus ojos ardían. «¿Y si no puedo? Entonces sigue viniendo. Cada noche encenderemos un farol más, y con cada luz iluminarás una parte tuya que dejaste en la sombra». Así comenzó un ritual secreto. Cada noche después del trabajo, Elías caminaba por la misma calle, y cada noche el farolero lo esperaba. No hablaban mucho. A veces sí, a veces solo compartían el silencio y la luz. Cada farol era una puerta, a recuerdos, a emociones, a verdades que Elías había enterrado. Una noche la llama fue verde, y Elías recordó a Clara, la única chica que se atrevió a acercarse a él en el instituto. Él la rechazó con frialdad, por miedo, por vergüenza, por no saberse querido. Otra noche la llama fue dorada, y entonces sintió ternura, por sí mismo, por el niño que fue, por el que sobrevivió. El farolero no preguntaba, solo guiaba, hasta que una noche Elías preguntó: «¿Quién es usted realmente?». El anciano sonrió: «Un recuerdo, un guía, un reflejo». ¿Un reflejo de qué? De lo que puedes llegar a ser. Elías no entendió del todo, pero no insistió. Algo había cambiado. Se notaba en su mirada, en la forma en que respiraba, en la forma en que ya no evitaba los espejos. Incluso en el taller lo notaron. «Tú antes no saludabas», dijo uno de los compañeros. Elías se encogió de hombros. «Supongo que ahora me apetece hacerlo». Y esa noche, cuando llegó al callejón, algo era diferente. El farolero no estaba. Los faroles seguían encendidos, pero no había rastro del anciano. Elías esperó, miró a ambos lados, se sentó en el borde de la acera. Nada. Y entonces entendió. Tal vez ya no necesitaba al farolero para seguir encendiendo luces. La ausencia del farolero esa noche no solo sorprendió a Elías, lo inquietó profundamente. Llevaba semanas encontrándose con él, descubriendo en cada farol encendido una parte de sí mismo que había olvidado, reprimido o negado. Y ahora, en esa misma calle empedrada, no quedaba más que el eco de sus propios pasos. Pero los faroles seguían encendidos, uno tras otro, formando un sendero de luz cálida que se adentraba en un callejón más estrecho, uno que nunca había notado. Elías dudó. El farolero nunca le había pedido seguir un camino. Él siempre estaba ahí, esperándolo, pero algo dentro de Elías, una intuición callada, como un murmullo en el corazón, le decía que debía avanzar. Así lo hizo. Pasó bajo los arcos de piedra cubiertos de hiedra, cruzó un pequeño puente que no recordaba haber visto antes y llegó a una plazuela circular con un solo farol en el centro. Era más alto que los demás y su luz era distinta. No azul, no verde, no violeta, blanca, pura, como la primera luz del amanecer. Elías se acercó. No había nadie, solo el farol encendido. Y en el suelo, una caja de madera. Se agachó, la abrió. Dentro, encontró un cuaderno de tapas duras con una inscripción en letras doradas. «Memorias encendidas». Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban en blanco, pero a medida que pasaba hojas, comenzaban a aparecer palabras, no escritas por tinta, sino como si surgieran desde el papel mismo, dibujadas con luz. Cada farol que encendiste no solo iluminó tus recuerdos, también reveló quién eres en verdad, debajo del dolor, del miedo, de la rabia. El último farol no lo enciendo yo, lo enciendes tú. El alma se guía sola, se aprende a escucharse. Elías cerró el cuaderno con el corazón latiendo fuerte. Ya no sentía miedo, pero sí una especie de reverencia.
Estaba cruzando un umbral, no físico, sino emocional. No sabía si volvería a ver al farolero, pero algo le decía que aún no era el final. Los días siguientes se sintió extraño, más presente en el mundo y al mismo tiempo más apartado de lo cotidiano. Los sonidos del taller ya no lo irritaban. La música de la radio, que antes ignoraba, ahora le arrancaba una sonrisa. Incluso comenzó a hablar con Lucía, una joven que trabajaba en la tienda de repuestos de al lado. Ella lo saludaba desde hacía meses, pero solo ahora Elías era capaz de verla de verdad. Una tarde, mientras limpiaba una mesa llena de grasa, notó que su compañero Tomás tenía las manos temblorosas. Nunca lo había visto así. «¿Estás bien?», preguntó Elías. Tomás lo miró sorprendido. «Mi madre está enferma», murmuró, «y no tengo cómo pagar el tratamiento». Elías asintió lentamente. No dijo mucho, pero esa noche, al pasar por la calle de los Faroles, dejó discretamente un sobre con dinero en el buzón del taller. Sin nombre, sin explicación. Por primera vez en su vida, ayudar a alguien más le hizo sentir ligero. Aquella noche no caminó hacia el callejón, no hizo falta. El farolero lo esperaba en un banco del parque junto al viejo roble que nadie visitaba. «Sabía que volverías», dijo Elías con una sonrisa tranquila. El anciano asintió. Ya no parecía tan misterioso, más bien familiar, como un recuerdo que se vuelve claro tras años de niebla. «¿Has cambiado?», dijo el farolero. «No lo sé, tal vez solo me he encontrado». El anciano se levantó y le entregó algo, una pequeña linterna, antigua, de cobre, pero reluciente. «¿Qué es esto?». «Una chispa, la usarás cuando la noche te parezca demasiado oscura, no te dará respuestas, pero sí claridad». Elías miró el objeto, y por un instante creyó ver su reflejo en el metal. Pero no era su rostro actual, era él, de niño, sonriendo. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora debes regresar a tu origen, donde todo comenzó». Elías lo entendió de inmediato. Su padre tomó un tren a las afueras. La casa donde creció seguía allí, con la pintura descascarada, el jardín seco y las ventanas empañadas por el tiempo. Tocó la puerta 2 veces. Nadie respondió. Pero antes de irse vio una figura a través del vidrio, un hombre encorvado, de rostro cansado, ojos apagados. Su padre se miraron en silencio, segundos, eternos. Finalmente la puerta se abrió. «Elías». «Hola, papá». No sabían qué decir, no sabían cómo empezar, pero estaban allí, y eso era suficiente. Esa noche no hubo reproches, solo café y recuerdos compartidos entre pausas largas. Elías no pidió perdón, ni lo exigió, pero encendió un farol invisible, uno que, al brillar entre ambos, les permitió verse como lo que eran, 2 almas rotas intentando sanar. Elías se quedó 2 días en la vieja casa de su infancia. No planeaba hacerlo, pero algo lo retenía. No era nostalgia, era necesidad. Su padre había envejecido más de lo que recordaba. Sus manos, que antes sostenían con firmeza cualquier herramienta, temblaban ahora al servir café. Ya no era el gigante intimidante de su infancia. Era solo un hombre, cansado, silencioso y triste. Durante esas horas juntos no hablaron mucho del pasado. No era necesario. La presencia de Elías era suficiente para encender una llama nueva, una que iluminaba sin hacer ruido. La última noche, su padre se sentó frente a la chimenea y rompió el silencio. «Cuando tu madre murió, no supe qué hacer contigo. Estaba tan roto que solo sabía gritar o callar. Y tú
Eras lo único puro que me quedaba, pero no supe cuidarte. Elías escuchaba, no con rabia, sino con una tristeza serena. Intenté olvidarte, continuó el padre. Pensaba que así dolería menos, pero cada día sin ti era una herida nueva. Cada año, una culpa más. No hubo lágrimas, solo verdad. Elías se acercó y puso una mano sobre el hombro de su padre. «Ya no estoy en la oscuridad, papá», dijo, «y tú tampoco tienes por qué estarlo». Al volver a la ciudad, Elías sentía algo distinto en el pecho. No era alegría, era algo más profundo, una paz que no conocía. En el taller, sus compañeros lo miraban con sorpresa. Ya no era el callado ni el raro, era alguien a quien se podía saludar y de quien incluso se podía recibir una sonrisa de vuelta. Lucía, la chica de la tienda, lo invitó a tomar un café. Elías dudó, pero aceptó. Durante la charla ella le preguntó, «¿Siempre has sido tan tranquilo?» Elías rió por primera vez en mucho tiempo. «No, pero alguien me enseñó a encender luces dentro de mí». Ella lo miró intrigada, y él solo sonrió. Algunas historias no necesitan contarse, solo vivirse. Esa noche, Elías regresó al callejón. Ya no lo hacía por necesidad, sino por gratitud. Y allí, como si nunca se hubiera ido, estaba el farolero. «¿Has venido a despedirte?», preguntó el anciano. «He venido a agradecer», respondió Elías, «y a preguntarle algo». El farolero levantó una ceja. «¿Qué quieres saber?» «¿Quién le enseñó a usted a encender luces?» El anciano sonrió. Sus ojos brillaron como nunca antes. «Alguien que un día estuvo tan perdido como tú. Y un farolero anterior lo guió. Así como tú guiarás a otros algún día». Elías abrió los ojos con asombro. «¿Yo? ¿Quién mejor que tú? ¿Quién más ha recorrido la oscuridad y aprendido a perdonarla?» El anciano sacó una pequeña caja. Dentro, una vara, sencilla, de madera clara. En el extremo, una piedra luminosa, como un pedazo de estrella. «Es tu turno», dijo el farolero. Elías tomó la vara con ambas manos, sintió un calor suave recorrerle el brazo. No quemaba, abrasaba. «¿Y usted?», preguntó. «¿A dónde va?» «Mi tarea ha terminado», respondió el anciano, mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse lentamente, como polvo de luz en el viento. «Ahora tú eres el farolero del alma». Y así Elías se quedó solo, pero no se sintió vacío. Sentía la presencia del anciano en cada farol encendido, en cada paso que daba, en cada emoción que volvía a florecer en su interior. Los días pasaron, y con ellos llegaron las oportunidades. Un niño del barrio comenzó a seguirlo cada noche. Tenía el rostro triste y los ojos apagados. Elías le ofreció un caramelo. Después, una historia. Y por último, lo invitó a caminar con él. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elías. «Gabriel. ¿Y qué haces por aquí tan tarde?» «No me gusta estar en casa. Mis padres siempre pelean». Elías lo entendió de inmediato. Demasiado bien. Sacó la vara. Encendió el farol más cercano, una llama azul. Gabriel lo miró fascinado. «¡Guau! ¿Cómo hiciste eso?» «Es magia», respondió Elías, sonriendo, «pero de la buena, la que ilumina por dentro». Y así comenzó su nueva historia. Ya no caminaba solo, ahora guiaba. Como había sido guiado, los años pasaron, la ciudad cambió, pero cada noche, sin falta, un hombre recorría calles olvidadas, encendiendo faroles con colores distintos. No todos los veían, pero los que sí, nunca lo olvidaban. Porque lo que Elías encendía no era solo luz, era esperanza, era memoria, era alma. Y si alguna noche caminas por una calle silenciosa y ves que un farol se enciende justo al pasar,
Tal vez, solo tal vez, no estés tan solo como crees.